Voy a hablar de muchos intelectuales, en su mayoría en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, también en Gran Bretaña, en España y en Francia. Y los ejemplos de España son muy conocidos, porque dos de ellos estuvieron en el ámbito de la televisión y trabajaron para las televisiones nacionales y autonómicas de nuestro país. Una ostomía es una abertura quirúrgicamente en el abdomen llamada estoma para permitir la salida de los desechos del cuerpo, que normalmente es orina o heces. Se realiza cuando una enfermedad o lesión impide que el sistema digestivo o urinario funcione normalmente y puede ser temporal o permanente. Existen varios tipos de enfermedades digestivas y urinarias, dos digestivas y una urinaria, y por ejemplo la colostomía conecta la parte del intestino grueso, que sería el colon, a la pared abdominal. La ileotomía conecta la última parte del intestino delgado, que es el ilion, al exterior. Y la ureterostomía, ya viene del sistema urinario, desvía el flujo de orina fuera de los riñones o la vejiga. Entonces, este tipo de lesiones o enfermedades se llevan a cabo a través de operaciones con el objetivo de abrir el abdomen. Cuando se tienen este tipo de enfermedad o lesión en el cuerpo, que normalmente es el sistema digestivo, urinario, que son los que provocan pues, que haya pues, deficiencia y haya alguna manera de que los propios doctores y la ciencia lo corrija y ayude a las personas que sufren este tipo de enfermedad. El mesotelioma es una forma de cáncer poco frecuente y agresiva que se desarrolla en el mesotelio, página de tejido que recubre la mayoría de los órganos internos, como son los pulmones, el abdomen o el corazón. La causa principal y más conocida es la exposición al asbento, que es el amianto, y su desarrollo puede tardar entre 20 a 40 años y puede ser una enfermedad muy agresiva que puede perjudicar al conjunto del cuerpo. Y luego hay diferentes tipos de la propia enfermedad. El mesotelioma pleural, que afecta a la pleura, que normalmente son la membrana que rodea los pulmones, y representa hasta el 70% de los casos. El mesotelioma peritoneal afecta al peritoneo, membrana que recubre el abdomen. Y por último, el mesotelioma pericárdico y la túnica vaginal, formas mucho más raras que afectan al tejido alrededor del corazón y los testículos respectivamente. Son enfermedades que son no tan desconocidas, son muy conocidas, pero que provocan por el amianto una destrucción del cuerpo. Y puede perjudicar a los pulmones, puede afectar al abdomen y de forma a lo mejor no tan común también puede perjudicar al corazón y a los testículos. La Escuela de Nueva York fue un influyente colectivo vanguardista surgido en la década de los años 40 y 50 en Estados Unidos. Este movimiento multidisciplinar transformó a la ciudad en el nuevo centro del arte y del diseño mundial estadounidense y abarcó tres disciplinas destacadas dentro de la propia escuela pues, neoyorquina, que fueron, o que son, bueno, sí fueron el expresionismo abstracto, que son las artes plásticas. Ahí destacaron los artistas Jackson Pollock, Marrotto y Willem de Kooning. En poesía destacó también otras figuras dentro del ámbito como fueron Fran O'Hara, John Ashbery y Kenneth Cott, y el diseño gráfico que fue la tercera. El frenopático es un término utilizado en sentido coloquial y médico para referirse a un hospital o clínica psiquiátrica dedicada al tratamiento de enfermedades mentales, aunque se le conoce como, de forma coloquial, como manicomio. La etimología proviene del griego fren, que significa mente, y patos es enfermedad. Pero vamos, el frenopático es un establecimiento donde se llevan a cabo el estudio de las enfermedades, es un manicomio, sería coloquialmente, pero bueno, es una clínica psiquiátrica para ayudar a las personas que tengan o sufran ese tipo de enfermedades. El término manicomio, que se considera de una forma más bonita, más fina y no tan... que manicomio al final es algo coloquial. Hospital psiquiátrico, centro de salud mental podría definirse de una manera más acorde. Es una institución especializada en el diagnóstico y tratamiento de trastornos psiquiátricos. El término también se utiliza coloquialmente para describir un lugar con mucho bullicio o desorden. Dependiendo cómo se utilice, cuando hay mucho bullicio, desorden, se utiliza de, esto es un manicomio porque hay mucho lío. Pero el término manicomio sería más un hospital psiquiátrico, una clínica central relacionada con la salud mental para ayudar a los enfermos que sufren este tipo de enfermedades. El hilemorfismo es una teoría filosófica creada o postulada por Aristóteles
que sostiene que todo ser o sustancia corpórea está compuesto por dos principios inseparables, que es la materia y la forma. Entonces, la etimología del término proviene del griego, de ile, que es materia, y morfe es forma. Entonces, cualquier animal, ya sea plantas, animales, los seres humanos, tienen materia y forma, pero si se considera también por parte de Aristóteles a ese pensamiento del ilemorfismo, a que cualquier ser inerte, ya sea una piedra, también tiene materia y forma. El andalucismo político es el movimiento y corriente de pensamiento que reivindica la identidad, la soberanía y la capacidad de decisión del pueblo andaluz, basado en la defensa de la justicia social y el autogobierno. Abarca desde opciones de corte progresista y de clase hasta formaciones transversalistas en el espectro actual. El espectro actual sería al final la estructura, pero el andalucismo político es una estructura, una corriente política que tiene de ideas tanto de derechas como de izquierda, que según algunos políticos creen que eso es malo y algunas formas periodísticas, porque cada cual, da igual que seas independentista o no, tienes tu forma de pensar, porque para eso vives en democracia, pero esto no quiere decir que algunas formas políticas se salten a la, bueno, salten a la, bueno, se salten de una manera a su conveniencia, que da lugar a que algunos políticos viven de ello y no viven para y protección de los ciudadanos. La psicodelia es un fenómeno estético, cultural y musical caracterizado por la estimulación extrema de los sentidos y la alteración de la percepción, asociado frecuentemente al uso de alucinógenos y a la música experimental. En un sentido literal, alude a aquello que manifiesta el alma. La etimología proviene del griego, que está formado por psique, que significa alma o mente, y de logo delium, de manifestar, revelar o hacer visible. Y el término quien lo acuñó fue el psiquiatra británico Humphrey Osmond, que fue una figura importantísima. Cierto, él nació en Gran Bretaña, se marchó al otro lado del charco, se fue a hacer las Américas de viaje y allí desarrolló su vida primero en Canadá y luego ya pues, se quedó en Estados Unidos, donde continuó su labor de pensamiento. No, sí. La discografía es la recopilación, el estudio, listado detallado de todas las grabaciones sonoras que son los discos publicados por un músico, banda o pertenecientes a un estilo musical específico. La etimología es un término técnico y fonográfico formado a partir de la raíz griega. Y que la etimología, para resumir, proviene del griego y está formado por disco, bueno, pues, que es un disco, superficie plana y circular, como los antiguos discos de vinilo a los objetos que se lanzaban en las Olimpiadas griegas. Y grafé es grabar, escribir o dibujar, y entonces, pues, al final, ¿de dónde viene el término disco? Del griego. ¿Y del griego qué es? Como los antiguos discos de vinilo, o más concretamente cuando se realizaban las Olimpiadas griegas. De ahí vienen los discos, que hoy en día es un deporte olímpico. Ed Berrigan fue poeta estadounidense, perteneció a la segunda generación de la Escuela de Nueva York y una de sus obras es The Sonnets de 1964. John Berryman fue poeta confesional estadounidense, considerado una de las mayores figuras de la poesía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, y una de sus obras es 77 Dream Song de 1959. James Sutcliffe fue poeta estadounidense, premiado con, entre otros premios, el Premio Pulitzer de Poesía en 1980, por su colección The Morning of the Poem. Fue una figura central en la Escuela de Nueva York y se la asoció muchas veces con sus compañeros, en las que destacaron la propia Escuela de Nueva York, John Asbury, Frank O'Hara, Kenneth Cott y Barbara Guest, es decir, tanto escritores, escritoras, hubo un montón de intelectuales, mujeres, hombres, del ámbito de ambos sexos. John Asbury fue poeta, escritor, periodista y profesor universitario estadounidense, considerado el máximo exponente de la Escuela de Nueva York. Fue el poeta más importante de su nación hasta su muerte, así como el autor de poesía lírica más vendido en su país. Una de sus obras es Autorretrato en espejo convexo de 1975. Kenneth Cott fue poeta y escritor estadounidense, destacado de la Escuela de Nueva York. Además, también destacó como docente porque fue profesor de la Universidad de Columbia y una de sus obras es One Train de 1994. Bill Bergson fue poeta, crítico y profesor estadounidense. Estuvo activo en el mundo del arte y la literatura de los años 20. Barbara Gates fue poeta y escritora estadounidense, también perteneció a la primera generación de la Escuela de Nueva York y fue una de las figuras femeninas más importantes de aquel periodo neoyorquino. Humphrey Osmond fue psiquiatra británico, se expatrió a Canadá primeramente y luego ya se marchó a trabajar a Estados Unidos. Conocido por inventar el término
psicodelia y por su investigación sobre aplicaciones interesantes y útiles para las drogas y fármacos psicodélicos. Él fue una figura importantísima en el propio término, pero bueno, también ayuda a entender otro tipo de adicciones que tenemos los humanos. De los tres ejemplos, dos de ellos pertenecieron al ámbito de la televisión y de la radio. María Teresa Campos, que fue periodista, locutora de radio y presentadora de televisión española, se especializó en programas de entrevistas y magazines de carácter informativo y de divulgación, con una extensa trayectoria en medios de comunicación audiovisuales. José María Izquierdo fue escritor, jurista y periodista español y fue el principal intelectual o figura destacada dentro del mundo intelectual en España, dentro del pensamiento andalucista, que es el andalucismo político. José María Íñigo fue escritor, periodista, presentador, locutor y actor español. María Teresa Campos y José María Íñigo son figuras que se han salido de forma continua en la tele a nivel, bueno, pues, nacional. Y María Teresa Campos estuvo trabajando en una autonómica de España. Muy conocida. Edna Sein Mele fue poetisa estadounidense. Publicó su primer poema cuando todavía era una estudiante en la Universidad de Vassar en Nueva York. Poco después de terminar sus estudios, se mudó al bohemio barrio de Greenwich Village, en aquellos momentos punto de referencia obligado para los artistas intelectuales del momento, claro, donde abanderó como pocas el ímpetu y la rebeldía de la juventud. Y una de sus obras es El tejedor de arpas y otros poemas de 1923, con el cual se le concedió el premio Pulitzer de ese mismo año. Ross MacDonald fue escritor estadounidense, uno de los más importantes del género policíaco y de los más prolíficos. Firmó indistintivamente con su nombre o con el seudónimo de Ross MacDonald, aunque fue mucho más conocido por el propio nombre artístico, Ross MacDonald, que por su propio nombre. La mueca de marfil de 1952 fue una de sus obras también importantes. Prince fue una de las figuras más importantes dentro del ámbito de la música estadounidense y del conjunto de la cultura anglosajona. Él fue cantante y compositor estadounidense, fue el gran renovador de la música negra de su país durante la década de los años 80, con grabaciones tan famosas como Purple Rain de 1964 o Sign of the Time, 3 años después, en 1987, en las cuales combinó el funk con la psicodelia y el pop. La psicodelia lo he explicado en una de las diapositivas dentro de los propios conceptos. Pues sí, bueno, para echarle un vistazo, pues si os interesa ese concepto. Músico autodidacto, adquirió gran popularidad gracias a su imagen provocativa y fantasiosa. Publicó diversos trabajos bajo los seudónimos de Jimmy Star, Joey Coco, Christopher y Love Symbol. Si bien este último se debió en parte a problemas contractuales que le decidieron dejar utilizar el nombre de Prince y provocaron que su disco, The Black Album, que estaba listo para salir al mercado, fuese vetado por su casa discográfica y se distribuyera únicamente en edición pirata. Otras obras destacables del propio artista y músico estadounidense dentro de su discografía fueron Love Sexy de 1988, Batman de 1989, banda sonora del filme homónimo o Diamonds and Pearls de 1991. A mediados de los 90 abandonó su conocido seudónimo e insistió en ser conocido con el apelativo único de Artist. Y otra vez cambió otra vez a otro seudónimo, otro al final nombre artístico más que seudónimo, y en el año 2004, tras abandonar también este apodo de Artist, volvió y permanecer alejado de las grandes discográficas, casi una década, el álbum Musicology señaló su reaparición como Prince. Finalmente, em, bueno, pues se quedó con el apelativo, bueno, con el nombre artístico Prince. Prince ha sido por toda la vida y eso que ha tenido varios, también por problemas a lo largo de su vida laboral y musical. Y el 21 de abril se cumplieron 10 años, 10 años de su fallecimiento. Y otro ejemplo de Bárbara Guest, que se cumplieron en febrero 20 años también de la escritora y poetisa estadounidense Bárbara Guest, que perteneció a la escuela neoyorquina o a la escuela de Nueva York. Prince no perteneció a la escuela neoyorquina, perteneció al ámbito musical de Estados Unidos y su fama y su éxito comenzaron en la década de los 80, sobre todo a mediados de los 80. Francis James fue poeta y prosista francés, perteneció al movimiento simbolista, con 20 años se trasladó a Orthez, en el Bern, donde realizó buenos estudios, sin embargo no pudo llegar a notario. En dicha localidad pasó la mayor parte de su vida de poeta elegiaco, dedicado a la botánica, a la caza y a la observación de la existencia rural.
Finalmente, al principio era que estaba cercano a la religión, luego que no, luego que sí. Bueno, al final se quedó como la gran mayoría de los artistas, se quedan todos dentro del ámbito del pensamiento religioso o creen en algo. Y Geórgicas cristianas de 1912, en las que canta la paz alcanzada, pues es una de sus obras destacadas. Pero bueno, hizo otras tantas. Incluso se casó también, estuvo casado. Y bueno, pues dejó huella también en la propia cultura francesa y europea. ¿Que no es tan conocido en España? Pues no es tan conocido, pero vamos, que los ejemplos seguramente de España son conocidos muchos de ellos, como María Teresa Campos o José María Íñigo, porque han sido figuras que han estado en el ámbito del periodismo y luego han sido presentadores de televisión. Y han estado realizando pues entrevistas, debates con diversos periodistas del momento. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y bueno, lo repito otra vez, de nuevo, que soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.